Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Seguimos con el especial de este mes del terror. Y los sigo animando a que manden sus historias para hacer posible este mes de videos diarios. Si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Gracias a Patrick y a Lulú Márquez por su comentario con el supergracias y por siempre estar apoyando. Gracias, hermanos. Pero bueno, no demos más vueltas y vayamos con la historia de hoy. Que no llegue la noche. Historia enviada por Rosario Félix desde Culiacán, Sinaloa. Hola, culto. Mi nombre es Rosario. Soy originaria de Culiacán, Sinaloa. Me encanta tu trabajo. Mi historia de miedo sucedió hace muchos años, exactamente en enero de 1994. Soy la más chica de una familia de 4 hermanos. Las 2 mayores mujeres, luego un hombre y al último yo. Todo comenzó 2 años atrás, en 1992. Yo tenía 12 años, y en ese entonces empezó una racha muy mala para nuestra familia. Mi papá trabajaba, y era el único ingreso de la familia. Sin embargo, en aquel tiempo el dinero empezó a escasear. Supongo por todo el movimiento económico que hubo en el país, pues fue cuando le quitaron 3 ceros al peso. Mis hermanas ya eran grandes, de 18 y 19 años más o menos. A veces querían salir como cualquier chica de su edad, pero mi mamá no las dejaba precisamente por la cuestión del dinero. No tenían ropa adecuada o simplemente para pagar sus covers en los antros o los taxis. Bueno, ellas se fueron relacionando con personas que de una u otra manera contribuyeron para que ellas huyeran de casa. Una se fue con unas amigas que le consiguieron trabajo y al vivir solas la diversión estaba garantizada. La otra huyó con un hombre mucho mayor que ella, que le rentó un departamento y pensaba tal vez que así sus problemas se resolverían. Solo quedamos en casa mi hermano y yo con mis papás. No recuerdo que mi papá hablara mucho del tema de mis hermanas porque trabajaba todo el día, pero mi mamá sí que se la pasaba mal. Se mortificaba sin saber de ellas. Mi mamá las buscó mucho, y al cabo de unas semanas mis hermanas regresaron. Pero mi mamá seguía preguntándose por qué había pasado eso en nuestra familia. Mi mamá siempre fue creyente de que la gente mala te puede embrujar, y estaba convencida que el comportamiento de mis hermanas era algo que les habían hecho. Yo recuerdo que mi mamá salía ciertos días en las tardes y regresaba ya que había oscurecido, y empezaba a prender veladoras y a hacer oraciones, supongo que de protección para la familia. Pero lo que me llamó mucho la atención fue que en una ocasión la vi prendiendo veladoras frente a la basura de la casa. Ella dijo que era para el ánima de la basura. Yo la miré con incredulidad y me alejé de ahí. Luego la vi en el cuarto de mis hermanas, prendiendo un incienso en forma de cono cuando ellas estaban dormidas. La verdad, yo no tenía miedo de verla hacer eso. Más bien pensaba que mi mamá en su desesperación hacía lo que fuera que pensara que era bueno. Ella siempre fue creyente. Somos de religión católica y mi mamá siempre se preocupó porque tuviéramos los sacramentos, porque fuéramos a misa, porque viviéramos como Dios manda, como ella decía. Así es que por eso yo supongo que no me daba miedo, aunque siempre he sido más de buscar a Dios que otras cosas. Así pasaron los meses y las cosas regresaron a la normalidad. Mi papá encontró otro trabajo, pero era en la frontera, en Tijuana, y nos quedamos solos con mi mamá. Ya para entonces era enero del año 1994. Mi papá ya tenía como 3 meses trabajando fuera, y yo no había visto a mi mamá hacer nada de lo que comenté anteriormente. Un día recibimos la visita de una hermana de mi mamá. Venía a pasar unos días con nosotros y yo me puse contenta, pues cuando mi tía nos visitaba era muy bonito porque ella era muy cariñosa con todos nosotros. Llegó la noche. Cenamos y nos retiramos a dormir.
En el cuarto de mi mamá estaba mi tía, mi hermano y mi mamá. En el otro, que estaba enseguida, solo estábamos mi hermana Eli y yo. Mi otra hermana, la mayor, ese día no durmió en la casa. No recuerdo por qué razón. En la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, escuchamos que estaban tocando la puerta del patio. Eran unos golpes secos. Yo nunca había escuchado esa manera de tocar una puerta y nunca la voy a olvidar. Rápidamente desperté a mi hermana y le dije, ¿escuchaste? Y me contestó que sí. Para este punto yo estaba en la misma cama que ella abrazándola. La verdad, sentí mucho miedo y las dos estábamos en la esquina muy asustadas. De alguna manera ella me daba seguridad, pues yo tenía 13 años, pero ella ya tenía 20. Aunque sé que ella también tenía mucho miedo, pasaron unos minutos y se volvió a escuchar que tocaban, pero esta vez era la ventana del cuarto que daba hacia la cocina, como si esa cosa se viniera aproximando de afuera hacia adentro, y sabía exactamente en dónde estábamos nosotras. Si se preguntan cómo está eso de una ventana en un cuarto que da a la cocina, es que esa casa, cuando se construyó, primero se hicieron los cuartos y tenía ventana al patio. Con el tiempo se construyó la cocina, ahí pegado, y la ventana quedó del cuarto a la cocina. Bueno, cuando estaba tocando la ventana, los golpes se escucharon igual que en la puerta, pero sobre el vidrio. Eso hizo que el miedo de Eli y mío aumentara. Ya no solo nos estábamos abrazando, sino que jadeábamos del miedo, de no saber qué iba a pasar. Por último, esa maldita cosa logró entrar al cuarto, porque frente a nuestras camas y frente a nuestros ojos, las puertas del ropero se abrían y cerraban de forma tan violenta y repetidamente que empezamos a gritar y a golpear la pared con la esperanza de que mi mamá nos escuchara. Mi tía nos contó que las dos despertaron, pero mi mamá pensó que los gritos venían de la calle, de una casa que estaba en la esquina, en donde vivía una muchacha que siempre llegaba tarde y le gritaba a su mamá para que le abriera. Cuando cayeron en cuenta que los gritos venían de nuestro cuarto, las dos salieron. Mi hermano siguió durmiendo y ellas entraron al cuarto y nos preguntaron a gritos qué estaba pasando. Al instante, el movimiento de las puertas del ropero cesó, y nosotras, entre llantos y gritos, le contamos a mi mamá y a mi tía que algo invisible había entrado tocando desde la puerta del patio. Pero ellas no presenciaron nada, solo Eli y yo. Rápido tomamos unas almohadas y cobijas, cerramos el cuarto y nos fuimos al cuarto de mi mamá, y ahí dormimos en el suelo. Al día siguiente entramos y todo estaba en orden en el ropero. Entramos con mucho recelo. Ese fue tema de conversación de varios días. Mi hermana y yo le dijimos a mi mamá que no volveríamos a dormir en ese cuarto. Mi mamá, siempre que hablamos de eso, nos veía extrañada. Pienso que nunca nos creyó del todo. Llegó el día en que mi tía se fue y mi hermana y yo acordamos que, como en la cama de mi mamá solo había un espacio, nos turnaríamos para dormir en la cama una noche cada una. Nunca más volvimos a dormir en ese cuarto. Solo entrábamos a lo más necesario, tomar nuestras cosas, y aunque fuera de día con la luz prendida. No nos costó trabajo acostumbrarnos a vivir así, puesto que ya teníamos proyectado alcanzar a mi papá en la frontera, y sería solo unos meses que estaríamos en esa situación. Finalmente nos fuimos de esa casa en el mes de agosto del 94, y nunca volvimos a pasar por una situación así. Actualmente mi hermana y yo platicamos de eso, y aún tenemos la misma sensación de esa noche de miedo. Y aún tenemos la misma sensación de noche. Miedo, angustia, zozobra. La piel se nos pone de gallina nada más de recordarlo. Como dije anteriormente, yo desde niña siempre he buscado a Dios, y en esa búsqueda, en un grupo de la Iglesia Católica, nos explicaron en alguna ocasión que no debemos de abrir puertas que después no sepamos cómo cerrar. Es decir, no podemos de la nada andar haciendo prácticas esotéricas si no tenemos el conocimiento debido.
Yo no dudo de la existencia de ese tipo de cosas. Sin embargo, soy muy respetuosa de quien sí lo practica. Al final del día es cuestión de fe, y me pongo a pensar que tal vez cuando mi mamá, en su desesperación por la situación de mis hermanas, hizo todas aquellas cosas raras, algo atrajo a la casa, porque nunca antes había pasado nada raro, nada que nos causara ese temor horrible que nunca olvidaré. Por otro lado, no sé qué me hubiera podido pasar con él y conmigo si mi mamá no hubiera llegado al cuarto. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué era lo que quería? Actualmente tengo más de 40 años y siento que necesito respuestas para esas dudas que siempre que me acuerdo inevitablemente surgen. Hasta aquí mi historia, culto. Tengo más que contar, pero es una historia demasiado larga y más densa, puesto que me pasó ya de más grande. Gracias por leerme y espero pronto poder escuchar mi historia en el canal. Si no es mucho pedir y entre tu audiencia alguien podría dar respuesta a mis dudas respecto a lo que viví, lo agradeceré muchísimo y de antemano, felicitaciones por el canal. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? A lo largo de estos 2 años hemos recibido varias historias de sucesos extraños en casas, y estoy seguro que ustedes tienen más para compartir. Me gustará leer sus comentarios. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si les han gustado las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.